Hola estudiante, bienvenido a esta inmersión. Este curso es ofrecido por la Universidad Politécnica Latinoamericana Unicorp, uno de los mayores centros universitarios ubicado en el estado de São Paulo, Brasil. Nuestro centro universitario nació en 2016 y ha formado a más de 46,000 estudiantes. Somos una institución legalmente registrada por los órganos reguladores como el Ministerio de Educación y somos una referencia en calidad. Puedes conocer nuestro centro universitario en nuestro Instagram oficial, la Universidad Veterinaria. Es un proyecto de nuestra institución donde ofrecemos cursos en el área veterinaria para toda América Latina, ya que sabemos que muchas personas quieren estudiar, pero desafortunadamente no pueden tener acceso. Ahora estamos llevando toda nuestra calidad de los cursos presenciales a este mundo online y tú puedes aprovechar completamente esta oportunidad. Si estás viendo este video, felicitaciones. Estás inscrito en nuestro curso y es fundamental que permanezcas en nuestro grupo de estudiantes en WhatsApp. No silencies el grupo ni te salgas de él, porque allí es donde te enviaremos todos los enlaces de las clases, materiales y más. Antes de comenzar, necesitamos darte 3 informaciones muy importantes. La primera es que este curso es gratuito. Sí, tendrás acceso a una serie de clases y a todo el contenido sin ninguna restricción. Recomendamos encarecidamente que prepares un cuaderno y un bolígrafo y que reserves un espacio en tu casa donde puedas estar más tranquilo para absorber la mayor cantidad de contenido posible. Este es un compromiso que tienes con tu futuro profesional. Y no menos importante, debes saber que sí, este curso tiene certificado y es opcional. Al final de la clase, la docente responsable del curso te dará todas las instrucciones para quienes deseen adquirir la certificación, recordando que tiene un valor meramente simbólico y no obligamos a ningún estudiante a comprarlo. Y por último, ¿por qué cobramos por la certificación? Nuestro centro universitario no recibe ningún tipo de incentivo o ayuda gubernamental y esta es la manera en que podemos continuar con este trabajo. Podríamos simplemente seguir operando en Brasil, pero decidimos ser audaces e ir más allá, llevando la educación de calidad a lugares donde sería imposible que llegara. Nuestra certificación es reconocida en toda América Latina, excepto en los siguientes países: Cuba y Venezuela. Todas las clases son completamente gratuitas. En el grupo de estudiantes en WhatsApp encontrarás las fechas límite para ver las clases y hasta qué día puedes emitir tu certificado, en caso de que desees la constancia de haber realizado este curso. Claro, no sabemos cuándo habrá otra edición de este curso, por eso te recomiendo que sigas las clases sin dejarlas pasar por alto. Este es el compromiso que tienes con tu futuro y todo nuestro equipo y yo creemos en ti. Por eso estamos aquí desarrollando este trabajo. Eso es todo, estudiante. Bienvenido. Y todo nuestro equipo desea que tengas una excelente clase con la doctora Roberta, quien es la médica veterinaria responsable de tu curso. Prepárate, porque nuestra inmersión está a punto de comenzar. Hola futuros veterinarios, sean bienvenidos a este curso de inmersión de 4 días conmigo. Vamos a dar esta introducción a la rutina clínica que vamos a iniciar, hablando un poco sobre simbología. Pero primero déjenme presentarme, ¿no? Dejen que me conozcan un poquito ya que vamos a estar juntos en estos 4 días de clase, ¿no? Bueno, me llamo Roberta, soy médica veterinaria, especialista en animales silvestres, pues sí, ¿verdad? Los animalitos diferentes. Siempre trato de colocar en mis clases un poquito sobre estos animales, porque creo que es muy importante que ustedes también lo sepan. Un poco sobre los animales diferentes. Hoy en día este mercado está creciendo bastante, ¿verdad? Así que me gusta mucho introducir también el contenido sobre estos animales en mi clase. De hecho, ustedes van a ver un poquito de cada especie dentro de estos 4 días. Siempre voy a comentar un poquito sobre perros, gatos, animales de gran tamaño y también animales silvestres. Entonces habrá para todos los gustos aquí en nuestra clase, en nuestra inmersión de 4 días. Bueno, soy activa, ya llevo 4 años graduada, atiendo en una clínica tanto a pequeños animales
como a animales silvestres. También suelo dar clases en enseñanza a distancia y también presencial. También suelo ir hacia esta parte de docencia. Entonces me gusta bastante, es un área en la que me estoy encontrando y cada vez más apasionada por mostrarles contenidos dirigidos al área de la medicina veterinaria. Gente, comentemos ahí, el personal que estudia está en el área de la medicina veterinaria, sobre todo quien es estudiante, sabe lo difícil que es encontrar un curso gratuito. Así que esta forma de traerles este curso para mí está siendo increíble porque lo importante que necesité esto también al principio y fue muy difícil, nunca encontré un curso gratuito para hacer. Entonces aprovechen estos nuestros 4 días allí de clase, donde voy a explicarles un poco cómo funciona la rutina clínica y vamos a explicar aquí cómo va a funcionar nuestra clasecita. Bueno, hoy nuestro primer día de clase vamos a hablar sobre semiología, conceptos clínicos y la parte semiológica, que es muy importante que ustedes entiendan cómo funciona la parte de los conceptos, entender los conceptos y qué es la semiología, que es la base de la clínica principalmente. Nuestra segunda clase hablaremos sobre contención. También es muy importante que sepamos hacer una buena contención, ¿verdad? Para intentar estresar menos a nuestro paciente. Allí en la atención, ser lo más rápido posible, principalmente, ¿verdad? Para evitar el estrés y que podamos principalmente hacer exámenes clínicos más adecuados, para que no se ponga en riesgo principalmente la vida de aquel que está sujetando al paciente, ¿verdad? El animal y también del propio animal allí, ¿no? Imagínate que estamos manipulando una jeringa, una aguja gruesa, podemos lastimar al animal al hacer una extracción de sangre, en fin. Entonces vamos a aprender la forma correcta de hacer una contención, ya sea en animales pequeños, animales de gran porte y animales silvestres también. También vamos a hablar sobre bioseguridad en nuestra tercera clase. Es muy importante que entendamos sobre bioseguridad dentro de la clínica veterinaria, dentro de un hospital. Entonces voy a mostrarles cómo funciona esta parte, qué necesitamos hacer para mantenernos seguros, principalmente dentro de una clínica, tanto nosotros como los animales también. Y en nuestra cuarta clase vamos a aprender a hacer cálculos de medicamentos. Entonces vamos a hablar un poco sobre farmacología también. Vamos a finalizar nuestro curso con esta parte muy importante porque ustedes necesitan saber hacer cálculos de medicamento para que no den la dosis incorrecta de ese fármaco, de ese medicamento para su paciente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues bien. Entonces vamos a comenzar en nuestra primera clase con conceptos clínicos y semiológicos. Gente, espero que les guste el contenido que preparé con mucho cariño para ustedes. Ya tomen el cuaderno, la pluma y vamos a iniciar nuestra clasecita. Entonces vamos a hablar un poco sobre conceptos clínicos. Bueno, gente, que es importante que sepan sobre los conceptos. ¿Qué sería semitécnica, gente? Semitécnica es la utilización por parte del examinador de todos los recursos disponibles para examinar al paciente enfermo. Sería el arte de examinar al paciente. Podemos realizar este examen de forma física, donde vamos a determinar las alteraciones anatómicas por medios físicos, también de forma funcional, donde vamos a determinar las alteraciones funcionales mediante registros gráficos. Ecocardiograma, el animal que va a hacer el examen cardíaco. Y también la forma experimental, donde vamos a promover alteraciones orgánicas para comprobar el diagnóstico. Entonces tenemos estos tipos de semiotécnica que podemos utilizar para intentar llegar
principalmente al diagnóstico. ¿Y cuáles serían los síntomas? Bueno, escuchamos mucho hablar sobre síntomas. Bueno, síntomas serían la sensación subjetiva anormal sentida por el paciente y no visualizada por el examinador. Entonces, síntomas es esa sensación de malestar. Los signos serían datos objetivos que pueden ser notados por el examinador. Bueno, ahora que voy a explicarles aquí. Gente, ¿ustedes creen que los animales qué demuestran? Ellos demuestran signos clínicos porque síntomas no los pueden expresar. Entonces, ellos no dicen, ay, tengo dolor de cabeza, ay, tengo náuseas. Identificamos esto mediante signos que serían signos clínicos. No están de acuerdo conmigo, por ejemplo, cuando el animal está nauseado, tiene angustia, ¿qué pasa? Empieza a salivar bastante, entonces saliva, empieza a producir mucha baba, ¿no? Empieza a producir mucha saliva. Entonces, eso es una señal de que el animal puede estar nauseado, con angustia. Bueno, el animal con fiebre lo podemos sentir también, ¿verdad? Un poco caliente. Vamos a acabar, ¿no? Teniendo la certeza, introduciendo el termómetro, por ejemplo, ¿no? Pero él no va a decir, wow, siento mi cuerpo caliente, no dice eso, el animal va a quedarse postrado. Probablemente vamos a identificar a través de señales. Los síntomas dicen más en relación a la medicina humana que a la medicina veterinaria, porque los animales, ellos no hablan, ¿verdad? Entonces, si ellos hablaran, sería mucho mejor para nosotros, ¿no? Aunque incluso si lo observamos, ¿no? Hasta nosotros, adultos, todavía queremos a la madre con nosotros entrando, ¿no? Allí con el médico para decir lo que estamos sintiendo. Bueno, dentro de los signos allí también tenemos la parte de evolución. Bueno, gente, tenemos evoluciones iniciales, tardías, ¿no? Y residuales, que serían las secuelas. Bueno, iniciales serían esos signos clínicos. Vamos, intentaré ahí llevarlo a la parte de enfermedades infectocontagiosas, como el distemper. Dentro de la moquillo, ¿verdad? Tenemos varios signos clínicos. El moquillo afecta todos los sistemas, tanto la parte respiratoria, gastrointestinal, piel, problemas de piel y la parte neurológica también, la parte oftálmica, en fin, afecta todos los sistemas. Normalmente, un signo clínico inicial de la sinomose sería, por ejemplo, un pequeño problema de piel, un animal con problema de piel, el animal con diarrea. Después, los tardíos serían la parte neurológica, cuando el animal acaba, infelizmente, la gran mayoría yendo hacia el óbito. Entonces, la parte en que el animal presenta señales neurológicas, como convulsiones principalmente, es lo que el animal más presenta en esta fase tardía, las convulsiones. Y acaba muriendo poco después, ¿no? Después de esta fase. Y algunos se recuperan y tenemos que las secuelas, entonces los signos residuales que quedaron de la enfermedad. Bueno, una gran mayoría de los animales que desarrollan moquillo, no todos, pero la gran mayoría, termina quedando con secuelas cuando sobreviven al moquillo. Entonces, secuelas neurológicas. Entonces, hay animales que quedan con tics en la cabeza, tienen la cabeza moviéndose todo el tiempo, o entonces el animal queda temblando. Hay animales que desarrollan epilepsia, convulsiones. Entonces, eso es una secuela de la sinomose. ¿Lograron entender, captaron esa parte? Bueno, tenemos la producción anatómica, funcional y los reflejos. Entonces, anatómica sería la parte principalmente si hay alteraciones en el andar del animal, funcionales, por ejemplo, un animal que tiene problema cardíaco,
No está este corazoncito latiendo correctamente, bombeando la sangre correctamente. ¿Y qué sucede? Podemos tener edema pleural, derrame pleural, edema pulmonar y también ascitis, que sería el líquido en el abdomen. Los reflejos también, ¿no? También puede, tanto la parte locomotora del animal también está involucrada, ¿no? Esta parte de reflejo, el animal tiene sensibilidad reducida al dolor, así que eso también puede ser una alteración neurológica. El animal no tiene esa señal de propriocepción, entonces está reducida, que sería este examen de propriocepción que hacemos también en la parte neurológica, que es poner la patita del animal hacia atrás y el animal tiene que volver al instante, entonces si tarda en volver, puede tener una respuesta reducida neurológica, o si no vuelve es porque no tiene respuesta neurológica. La parte anatómica y funcional también podemos intentar observar la mucosa. Un problema en el hígado puede desencadenar, por ejemplo, esa mucosa equitérica, amarillenta. Entonces, eso es un problema funcional del órgano, ¿verdad? El órgano no está ahí trabajando correctamente y él acaba, ¿qué? Jugando en la sangre bastante bilirrubina. El exceso de bilirrubina en la sangre hace que la mucosa, la piel, se vuelva amarilla. El globo ocular también se pone amarillo, amarillento, ¿no? Terminamos teniendo esta alteración también, tanto en la parte funcional como en la anatomía allí. Principalmente del color, el color de la mucosa cambia. No es de ese color, ¿verdad? En fin, y la ascitis allí también desencadena tanto la parte funcional del corazón como la anatómica, porque no debería ser de esta manera la conformidad abdominal del animal. No debería ser así solo si el animal está gestante, ¿verdad? Bueno, y el pronóstico, escuchamos mucho hablar sobre pronóstico en la medicina, tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria. Bueno, el pronóstico, gente, prevé la evolución de la enfermedad y sus probables consecuencias. Entonces, hay que tener en cuenta estos tres aspectos que serían la perspectiva de salvar la vida de ese animal, la perspectiva de recuperar la salud o curar al paciente y la perspectiva de mantener la capacidad funcional de los órganos afectados. ¿Dónde podemos considerar este pronóstico favorable, desfavorable y reservado? Entonces, aquí tenemos tres ejemplos en la imagen aquí al lado, gente. Bueno, allí hay un animalito con una férula, entonces con una posible fractura. El pronóstico es favorable, entonces reducimos esa fractura y estamos esperando consolidar el hueso, ¿de acuerdo? O la vida del animal no está en riesgo, entonces es un pronóstico favorable. Bueno, desfavorable es cuando tenemos un caso de parvovirosis moquillo en un cuadro muy avanzado. Algo que considero mucho es el tiempo que tardas en llevar al animal a una clínica veterinaria cuando comienza a presentar los signos clínicos o cuánto eso influye en su pronóstico. Ya he atendido varios animales, perros, cachorros que desarrollaron parvovirosis. ¿Y qué observé de diferencia cuando atiendo a esos animales? Aquel dueño que lleva al veterinario rápidamente. En los primeros signos clínicos de la enfermedad, cuando el animal aún está postrado, ni siquiera ha desarrollado la diarrea, el doctor observa que el animal está diferente. Él no es así. Cachorro, necesitamos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Son animales delicados, no tienen el diseño, el sistema inmune desarrollado. Entonces, realmente necesitamos prestar atención a los pequeños detalles, a los pequeños signos que presentan. Bueno, hay tutores que realmente se preocupan mucho y admiro eso, que todos fueran así. Y si el animal comenzó a quedarse un poco postrado,
redujo la alimentación. El tutor ya corrió a la clínica o entonces percibió que las heces empezaron a ponerse un poco pastosas y ya corrió a la clínica. Ya logramos detectarla al inicio del desarrollo de la enfermedad, entonces el animal aún no tuvo tiempo de tener pérdidas, principalmente electrolíticas, entonces no perdió tanta agua, ¿no? Cuando el animal tiene diarrea se deshidrata bastante, pierde minerales porque el intestino es un órgano muy importante, además de absorber agua para nuestro organismo, también absorbe nutrientes y también produce anticuerpos. Entonces, cuando el animal es llevado a la clínica al inicio, no ha tenido una lesión grave aún en su intestino, por lo que el animal todavía no ha llegado a esa fase de deshidratación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un pronóstico más favorable. La posibilidad de salvar a este animal es alta. Ahora, es diferente. Muchas veces ya ha sucedido que llega un animal con una semana de diarrea y vómito puro de sangre y el tutor demora una semana en llevarlo a la clínica. Pues sí, antes intentó unos tratamientos en casa, no funcionaron, después lo llevó al veterinario y entonces cuando llega a mí, el animal está totalmente deshidratado, hipotenso, está en una situación crítica. Entonces el pronóstico de este animal quedó reservado. Entonces ni siquiera es desfavorable, ya es reservado, porque la posibilidad de que logremos salvar a este animal es muy baja. Desafortunadamente, terminamos perdiendo por la demora del tutor en llevarlo a la clínica. Entonces, el tiempo cuenta mucho, gente, cuenta mucho ver si vamos a conseguir salvar la vida de ese paciente. El reservado, entonces vamos a hablar del desfavorable, ¿no? Entonces, el desfavorable está en el medio término. Entonces, sería aquel tutor, por ejemplo, que tiene un animal con parvovirosis y lleva como 3 días con diarrea y lo llevó a la clínica. Bueno, el animal está deshidratado, ¿no? Ok, 3 días de diarrea, el animal no está comiendo bien. Tenemos un pronóstico desfavorable porque es un cachorro. Los cachorros no tienen un sistema inmunológico desarrollado, aún está en desarrollo, entonces es un virus y necesitamos dar soporte al organismo para combatir este virus. Entonces el pronóstico es desfavorable, pero hay posibilidad de se recuperar o infelizmente de fallecer. Ahora, el pronóstico reservado es cuando el animal tiene posibilidades de fallecer, una alta probabilidad de fallecer. Entonces, sería el caso, por ejemplo, de metástasis. Entonces, el animal tiene cáncer en fase terminal. Lamentablemente, el pronóstico es reservado. Entonces, la posibilidad de que logremos salvar al animal, lamentablemente, es prácticamente nula. Entonces, decimos que este pronóstico es reservado cuando el animal tiene un alto riesgo de fallecer. ¿Está bien? ¿Lograron entender esta parte? ¿Está todo claro hasta aquí, gente? Espero que lo estén entendiendo bien. El contenido hasta aquí. Quiero que todos se vayan de aquí expertos en el tema de rutina clínica, ¿eh? Vamos a terminar estos 4 días siendo expertos, entendiendo de todo. Todo un poquito aquí sobre semiología, contención, farmacología y bioseguridad. Bueno, vamos a continuar aquí entonces. El tratamiento, gente. El tratamiento es el medio utilizado para combatir la enfermedad, ¿no? Entonces el propio nombre ya lo dice, tratar, ¿no? Así que es el medio utilizado para tratar esa enfermedad que está ocurriendo con ese animal. Tenemos el tratamiento etiológico, el sintomático y el vital. Bueno, ¿qué sería este tipo de tratamiento? Etiológico, sintomático y vital. Bueno, el etiológico sería cuando necesitamos iniciar un tratamiento específico para ese problema.
Ese sería el etiológico, el animal con una neoplasia. Con cáncer, necesitamos tratar con quimioterapia. El animal con cáncer necesitamos tratar con quimioterapia. Entonces, hay un tratamiento ya base para eso, ¿no? Un tratamiento específico para este problema. Ahora, el tratamiento sintomático sería esa enfermedad que no tiene un tratamiento específico. Vamos a tratar los signos clínicos que el animal está presentando. En el caso del moquillo, por ejemplo, no hay un tratamiento específico. Vamos a tratar los signos clínicos que el animal está presentando. El animal que tiene FIV y FELV, el gato que tiene FIV y FLV, por ejemplo, tampoco tiene un tratamiento. Vamos a tratar de forma sintomática dependiendo de lo que el animal está presentando. ¿Y el tratamiento vital? Bueno, el animal tiene anemia, enfermedad del garrapata y necesita una transfusión de sangre. Si no se le hace una transfusión de sangre, el animal va a fallecer. Animal sin sangre en el cuerpo, ¿verdad? Va a faltar oxígeno, van a faltar nutrientes para los órganos y acabará entrando en choque hipovolémico y fallecerá, ¿no? Habrá falla de órganos. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una transfusión para que este animal se mantenga vivo. Entonces, eso sería la parte de los tratamientos. Entonces, tenemos los tratamientos etiológicos, que serían para aquellos casos que poseen un tratamiento específico para ese problema. El sintomático, que es cuando al animal le vamos a tratar los signos clínicos de esa enfermedad cuando no hay un tratamiento específico. Y el vital, cuando el animal necesita, por ejemplo, una transfusión de sangre, si no puede fallecer. Bueno, el proceso de enfermería, gente, es muy importante que el auxiliar veterinario esté consciente de sus propias limitaciones y sepa cuándo pedir ayuda. Eso es muy importante. O bien cuando se necesita una segunda opinión. Es muy importante, eso no solo se aplica al auxiliar veterinario, sino también al propio veterinario, al pasante que está en la clínica trabajando en ese momento, ayudando en ese hospital. Es importante saber pedir ayuda, principalmente porque trabajamos con vidas. Entonces tienes que saber que dentro de una clínica y dentro de un hospital es un equipo y ustedes están ahí por una única causa, que es salvar vidas. Entonces, pues, si tienes una duda, si tienes una limitación para realizar cualquier tipo de procedimiento en el cual aún no te sientas sentirse cómodo al realizarlas, pida ayuda, pida que alguien esté a su lado para ayudarle, para asistirle, para brindarle apoyo, porque a veces solo necesitamos a alguien a nuestro lado para que nosotros conseguir sentirte más confiado para realizar esos procedimientos. No es verdad. Entonces, eso no es una debilidad, eso es una ventaja y es una excelente manera de aprender también. ¿Cuántas veces he pedido ayuda a mis amigas, a mis amigos veterinarios? Vaya, ya perdí la cuenta de cuántas veces necesité llamar para pedir su opinión, para saber qué pensaban de este tratamiento. A veces solo necesitaba el apoyo de una persona más experimentada, así que eso no es una debilidad. Es muy importante pedir ayuda también. Dentro de este ámbito de la medicina veterinaria, somos todos colegas, todos amigos en pro de una sola causa, que es salvar vidas. Entonces, si tenemos una duda, es mejor que conversemos con quien está presente. Si no nos sentimos preparados para realizar ese procedimiento, pidamos ayuda, sí. Eso no es ninguna debilidad, eso no es ninguna vergüenza. En realidad, eso es una señal de humildad, ¿verdad? Oye, estoy aquí pidiendo ayuda de mi colega porque no puedo hacer este procedimiento o tengo duda si es así como se hace. Y en ese momento, además de aclarar tu duda, vas a aprender del otro. Así que ahí va el consejo para ustedes, ¿eh? Bien, ahora vamos a continuar en la parte de semiología veterinaria, ¿verdad? Hablamos sobre los conceptos, así que vamos allá. Aún sobre la parte de conceptos, necesitamos entender este nombre, ¿no?
semiología, ¿no? Este nombre es un poco diferente. Bueno, ¿qué sería semiología? Es el estudio de los síntomas y signos clínicos. Bueno, entonces semio, que viene de síntomas, señales, logos, que viene de ciencia y estudio. La semiotécnica es el arte de examinar al paciente. Entonces vamos a recordar, ¿no?, de las semiotécnicas que tenemos, que comentamos al principio de la diapositiva. Bueno, los métodos semiológicos que necesitamos conocer. Tenemos que saber hacer la reseña, la anamnesis, el examen clínico, diagnóstico, pronóstico y el tratamiento. Entonces, normalmente es en esta fase que vamos siguiendo paso a paso. Entonces, este sería nuestro paso a paso de los métodos semiológicos. Entonces, primero, hacer la reseña, la anamnesis, el examen clínico, diagnóstico, pronóstico y el tratamiento. Bien, la reseña serían los datos del animal y del tutor, que es muy importante tener eso en una ficha clínica. Entonces, normalmente cada clínica, cada hospital posee allí una ficha propia, pero normalmente es de esa manera, es lo esencial que debe tener en todas las fichas. Entonces, allí los datos del animal y del tutor. Tenemos que recordar que normalmente, ¿qué sucede? En la clínica, en el hospital, tenemos varios animales, a veces con el mismo nombre. Entonces, Mel es el que más aparece, Beliña también, muchas Beliñas, mucha Mel. Thor, entonces Thor es el que más aparece en la rutina. Imagina solo ponemos el nombre del animal y olvidamos poner el nombre del tutor. Y entonces, bueno, podemos cambiar el medicamento, no recordemos quién está tomando cuál medicina. Entonces tenemos que tener una revisión completa, ¿verdad? Entonces, los datos del animal y del tutor también. Y la anamnesis es el historial del paciente. Entonces, la anamnesis es lo que voy a escribir, ¿verdad? Ahí que obtuve de información del tutor. El tutor va a llegar con nosotros con una queja clínica. Entonces, primero tenemos que preguntar cuál es la queja, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae? El animal aquí en el veterinario, bueno, el tutor habló y luego vas a empezar a preguntar sobre todo lo que viene, ¿no? Principalmente del caso que el animal, de los signos que el animal está presentando, ¿no? Vamos a preguntar qué hay en la casa, ¿hay alguna planta venenosa? ¿Alguien le dio algo al animal para comer? Entonces, el animal suele pasear solo por la calle. Entonces, son preguntas muy importantes que necesitamos hacer para intentar llegar a un diagnóstico principalmente. Entonces, las preguntas que vamos a hacer en ese momento nos guiarán, nos orientarán para solicitar principalmente exámenes para llegar al diagnóstico, para intentar cerrar el diagnóstico. Entonces, aquí revisión, identificación del animal. Entonces necesitamos que en la identificación del animal, nombre del animal, la especie del animal, si es un perro, si es un felino, la edad, si el animal tiene años, si tiene meses, cuál es la raza de ese animal, cuál es el sexo, cuál es el peso. Esas informaciones son muy importantes porque hay algunas razas que no pueden administrar algunos tipos de medicamentos porque son tóxicos, principalmente la raza Border Collie, los Collie en general, Blue Heeler también, como la ivermectina, que puede ser tóxica, que puede ser no, que es tóxica para esas razas. Imagínate si no marcamos la raza. Claro que vamos a observar al animal en ese momento en que estamos administrando el medicamento. Vamos a OPA, saber que es un Border Collie, saber que es un Blue Heeler. No vamos a realizar ese
medicamento al animal, pero a veces en el apuro, bueno, el animal está presentando sarna negra y entonces se escribe allí para hacer vimectina, no se pone la raza y en la prisa viene una persona que a veces no conoce el Blue Heeler, por ejemplo, esa raza, y le hace vimectina al animal. Bueno, la edad también es importante, tanto para enviar exámenes al laboratorio, exámenes hematológicos, porque esto tiene una gran diferencia también en la parte de la hematología. También hay algunos medicamentos que no pueden ser dados a animales más jóvenes, cachorros, como enrofloxacina, que puede causar alteraciones en la articulación del animal. Entonces es muy importante tener esos datos en nuestra ficha clínica, en la reseña. El peso también es importante, ¿no? Bueno, en el peso es donde haremos los cálculos del medicamento. Entonces, si no tengo el peso ahí, ¿cómo voy a hacer el cálculo del medicamento para mi animal? Vamos a aprender en nuestra última clase. Y la anamnesis, que es muy importante, gente, es muy importante saber hacer una buena anamnesis porque es ahí, como comenté anteriormente, que nos va a dirigir para intentar realizar siempre un examen clínico, mejor dicho, pedir un examen adecuado para intentar llegar al diagnóstico y cerrar ese diagnóstico lo más rápido posible. Bueno, siempre necesitamos preguntar primero, cuando llega el tutor, ¿cuál es el problema principal? ¿Qué trae al animal a la clínica? Información sobre la queja, como qué, cuando el animal está así. ¿Cómo sucedió esto? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba en otro lugar? Información sobre enfermedades anteriores. ¿El animal ha tenido algún problema de salud anterior? ¿Está pasando por terapia o ya pasó por terapia? Información también sobre otros órganos, ¿no? Entonces, el animal tiene problema renal, ya tuvo una insuficiencia renal aguda, el animal tiene problema hepático, ya tuvo pancreatitis. También preguntar sobre el historial del manejo y ambiente. Bueno, usted cambió la dieta del animal, se mudó de casa, alguien de su familia se mudó, hay alguien que comenzó a trabajar, porque hay algunos animales que terminan teniendo alteraciones en el comportamiento cuando hay un cambio en la rutina del hogar. Y la parte del historial familiar que entra en esto, tanto de nuestra familia, si pasó algo, cuánto familiar del animal, ¿verdad? También es importante porque eso puede afectar tanto la parte familiar humana con el animal. Él puede acabar desarrollando algunas depresiones, ansiedad. Él no está acostumbrado a estar solo, comenzó a quedarse. Alguien que realmente le gustaba mucho se mudó, se fue a vivir afuera. Eso puede terminar influyendo en el comportamiento del animal. Y el historial familiar de él también es importante que lo sepamos. Bueno, gente, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Hay algunos animales que tienen problemas congénitos. Entonces ya atendí a un Shih Tzu que tenía un año, gente, un añito y ya tenía una enfermedad renal crónica. Entonces, cuando hicimos el análisis de sangre, ¿no? La creatinina y la urea estaban por las nubes, gente, estaban muy altos. Para un animal de un año me quedé impactada. Todos en la clínica quedaron impactados. Y luego hicimos una ecografía. En la ecografía observamos que el riñón del animal estaba atrofiado. Entonces no tenía riñón de un lado. Así que nació con ese problema y pedimos que su hermana viniera también a hacerse un examen. Cuando vino su hermana, también descubrimos que ella también tenía un riñón atrofiado. Entonces, esto es un problema congénito. Entonces, fue probablemente un pequeño problema familiar en el historial familiar que probablemente pasó de los padres a ellos. Entonces, para que vean que algunos problemas también pueden ser transmitidos al animal. Entonces, tenemos que intentar saber un poco del historial
en caso de que la persona lo sepa, ¿no? Porque muchas veces, desafortunadamente, la persona pierde contacto con la parte, ¿verdad?, ¿no?, del familiar de su perrito, terminó comprando, adoptando y no sabe la historia del animal. Eso también puede suceder. Bueno, y el camino para una buena anamnesis es crear una buena relación auxiliar o veterinario propietario. ¿Por qué, gente? Siempre tenemos que hacer que el tutor se sienta cómodo para hablar con nosotros, para que cuente todo lo que está ocurriendo allí. Porque muchas veces, si eres riguroso, a veces el animal llegó allí desmayado o está muy mal. En una semana que el tutor tardó en llevarlo a la clínica y eres un poco más rígido, un poco más grosero con él, no te contará toda la información. O bien, a veces el tutor le dio algo de comer al animal, no sabía que eso le hacía mal y lo dio. El animal comenzó a sentirse mal y nosotros decimos, ¿cómo le diste eso? Él no te va a decir nada más. Entonces tenemos que tratar de crear allí, en ese momento de anamnesis, una relación para que él pueda principalmente soltarse, contar todo y no ocultar nada. Entonces puede contar, escucha primero y después que él diga todo, responda todas tus preguntas, puedes después dar tu opinión, por supuesto, de forma, ¿no? Siempre profesional. Entonces, mira, esto de aquí es tóxico para el animal. No es correcto hacerlo de nuevo. Es bueno avisar también a las personas que viven contigo que no hagan más eso, porque puede poner en riesgo la vida de tu animal. Si no quieres perder a tu animal, entonces lo mejor que puedes hacer es no dar más ese alimento. Vaya, hago mucho eso con aves. Con aves lo que más veo es que el tutor da alimento incorrecto a estos animales. Y luego cuando pregunto, veo todo lo que el tutor da, digo, si quieres mantener al animal contigo por más tiempo, entonces deja de dar esos alimentos. Si no vas a perder a tu animal, entonces tienes que ser un poco más firme, ¿verdad? Pero también con educación, hay que tener mucha paciencia para escucharlo. Entonces deja que diga todo lo que tiene para decir. Sentido común en las palabras y no dejarse llevar por el diagnóstico del propietario, porque eso sucede mucho. Gente, esto es lo que más sucede porque hay doctores que ya llegan pidiendo exámenes. Para usted, quiero hacer una radiografía porque mi animal tiene este problema, tiene neumonía. Mi animal ya tiene esto, entonces ya viene con el diagnóstico listo y quiere porque quiere que usted haga ese examen, quiere que haga no sé qué, o simplemente va allí para que le des la receta del problema que él cree que el animal tiene. Esto sucede mucho. Atendí hace un tiempo atrás un tutor que tenía su perrito con un poco de dolor. ¿Dónde? En las extremidades traseras, en las patitas. ¿Y qué estaba sucediendo? Yo percibía que el animal tenía dolor en la parte de la columna. Era con más dolor en esa parte y ahí eso terminaba afectando también a los miembros, ¿no? El animal nos dábamos cuenta de que caminaba con un poquito de dificultad, pero no cojeaba, no dejaba de apoyar la patita en el suelo, pero notábamos que tenía una manera de andar un poco, ¿no? Más arqueado, con dolor. Y ahí, ¿verdad? Comenté con el tutor que podría ser un problema de columna, no en la pata. Y el tutor, él insistió conmigo que el problema era en la pata. Yo dije así, mira, vamos a hacer una radiografía de columna, que yo creo que el problema está ahí. Bueno, pedí la radiografía, en ese momento él estuvo de acuerdo conmigo.
Y cuando observamos su columna, realmente tenía una escoliosis, ¿no? Que son los picos de papagayo. Entonces, eso podía estar comprimiendo allí, ¿verdad? Principalmente la parte de la cauda equina, que está justo al final de la lumbosacra, ¿verdad? Justo al final, cerca de la cola del animal. Y eso estaba causando que el animal también sintiera un poco de dolor en los miembros. Y entonces cuando se lo mostré se enojó porque él todavía quería el rayo X de la pata. Él todavía quería que yo hubiera hecho el rayo X de la pata. Él dijo así, pero ¿dónde está el rayo X de la pata? Él está con problema en la pata. Bueno, se hizo la radiografía. Yo dije, es porque creo que no hay necesidad, porque él no está cojeando. Él tiene más dolor en la parte lobosacra, más en la parte de la columna. Está apoyando la patita en el suelo, entonces no es un problema de luxación, no es ninguna fractura. Pero si quieres, podemos hacer la radiografía, ¿no? Va a salir un poco más caro, pero la hacemos ahora. Entonces, bueno, dicho y hecho, no había ningún problema en la patita, pero la porquería, ¿verdad? Entonces muchas veces también es bueno ceder y decir, está bien, voy a hacer este examen aquí y voy a hacerlo también. Si estás dispuesto a gastar un poco más, entonces hagamos este examen que quieres también en conjunto. Entonces muchas veces termino haciendo eso también. Entonces, ¿quieres hacer este examen? Lo hacemos. Yo creo que no hay necesidad, ¿verdad? Yo siempre digo, creo que no hay necesidad, pero el doctor quiere, ¿no? Entonces lo hacemos también para que él se quede tranquilo, con la mente tranquila aquí. Opa, no ese es el problema en realidad. No demostrar sentimientos desfavorables, ¿verdad? Eso es muy importante, no demostrar sentimientos desfavorables. Claro que muchas veces hay doctores que llegan con el animal en situación de maltrato. Ya he encontrado algunos casos que dan ganas realmente, ¿verdad?, de decir que hay que llamar ahora, no a la policía. Pero hablo con él, siempre intento hablar y decir, mira, el animal está en situación de maltrato, vamos a comenzar el tratamiento ahora, quiero un seguimiento. Entonces él va a volver aquí, ¿verdad?, una vez por semana para que yo lo observe de cerca. Tenemos los datos que recogemos al hacer la ficha del animal. Si no regresa, puedo denunciarte por maltrato. Entonces hablo en serio con el tutor, ¿no? Y él entiende y todos terminan regresando, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos escribiendo una anamnesis, eso es una ficha clínica que es importante, es un documento. Entonces no se puede escribir, por ejemplo, en Cocó. Vamos a escribir heces. Entonces el animal hizo pipí de este color, el animal orinó. Bueno, entonces vamos a intentar siempre cambiar por palabras técnicas, porque es muy importante. Eso es un documento, ¿entiendes? Si ocurre algo, eso va a ser utilizado, ¿no? Entonces es un documento que necesitamos hacer bien hecho. Bueno, el examen físico también es muy importante, también nos va a guiar principalmente cuál examen solicitar y muchas veces podemos incluso cerrar un diagnóstico en el examen físico. La clínica es soberana, entonces la rutina clínica, estas 4 clases son muy importantes para ustedes profesionales del área de la medicina veterinaria. Bueno, en el examen físico necesitamos saber hacer una buena inspección, ¿verdad? Entonces, es la primera parte del examen físico, todo lo que podemos percibir solo con la vista. Entonces, solo mirando al animal, ya voy a observar cómo está, principalmente observar cómo está su comportamiento, nivel de conciencia, si el animal está alerta, si responde a estímulo verbal, si responde a estímulo doloroso o si no está reactivo. Llamo y no responde. Para tratar de descubrir si el animal está con estímulo doloroso, ¿qué hacemos? Tomo una pinza, aprieto el cojín, un dedo del animal, aprieto y ¿qué va a hacer el animal? Retirar por estímulo, por reflejo. Y también porque está sintiendo dolor, va a jalar la pata.
Ahora estoy apretando, el animal no está haciendo nada, es porque el animal tiene el estímulo doloroso reducido o realmente no tiene estímulo doloroso. El animal no está respondiendo a estímulo verbal, yo lo llamo. La oreja ni se mueve hacia atrás ni hacia adelante, él simplemente no responde ahí tampoco. Solo cuando lo toco se sacude, entonces tenemos que observar eso. Si el animal está alerta, lo mismo como está su ojo, si está mirando lo que está sucediendo en la sala, eso también es importante saberlo. Tenemos que entender para hacer el examen físico cuáles son los parámetros vitales normales de ese paciente. Bueno, vamos a entender cómo es el ritmo cardíaco normal de un perro, gente, y de un gato. La frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto a 120 latidos por minuto. Normalmente los perros de gran tamaño tienen latidos cardíacos más reducidos. Entonces la base es de 60 latidos por minuto. Ya el animal de pequeño porte, pincher principalmente, aquel Spitz que está de moda, el Spitz tienen el latido cardíaco más acelerado. Entonces, cuanto más grande el perro, menor la frecuencia cardíaca y también menor la frecuencia respiratoria. Cuanto más pequeño el perro, mayor la frecuencia cardíaca y mayor la frecuencia respiratoria. Tenemos que, al escuchar correctamente el corazón, observar los latidos cardíacos y evaluar el sonido del corazón. Hay soplo. ¿Tiene alguna arritmia? El sonido lo estás escuchando amortiguado. Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo vamos a saber hacer eso? Entrenando. Entonces, coge el estetoscopio y empieza a evaluar el corazón de todo el mundo. Evalúa el corazón de todo el mundo, gente. La frecuencia respiratoria, ¿verdad? Va de 10 movimientos respiratorios por minuto a 40 movimientos respiratorios por minuto. Bueno, es muy fácil evaluar una frecuencia respiratoria. ¿Cómo hacemos eso? Solo observando al animal y observando qué movimiento respiratorio. Entonces, inspiré, expiré. Entonces, ese movimiento ya lo cuento. 1. Vamos a hacer esto dentro de 1 minuto. Vamos a contar los movimientos respiratorios y vamos a ver cómo está esa frecuencia. Vamos a evaluar el sonido también. ¿Está apagado ese sonido? ¿Estás escuchando secreciones en ese sonido? Para saber si puede tener anemia, si puede tener un derrame pleural, por ejemplo, si hay líquido en la región del tórax. Vamos a evaluar los movimientos de las costillas entonces. Bueno, la temperatura normal varía de 37,7 a 42 grados. Claro que cuando vamos a hacer una evaluación de temperatura, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que observar cómo llegó el animal a la clínica primero, ¿verdad? El animal vino caminando bajo el sol del mediodía, el animal está muy agitado. Eso puede aumentar la temperatura corporal del animal, al igual que puede aumentar la frecuencia cardíaca del animal, aumentar la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Que el animal acaba de hacer actividad física. Entonces, lo mismo cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Acabamos de salir del gimnasio, ¿cómo estamos? Rojos, nuestra temperatura está por las nubes, el corazón está tu. Respiración, ¿cómo está? Rápida. Entonces, estamos jadeando. Lo mismo con los animales. Hay que preguntar si hizo alguna actividad física, ¿verdad? Viene caminando hasta la clínica, eso pasa mucho. A veces voy a vacunar al perro. El animal vino para ponerse la vacuna anual. Y luego, cuando voy a evaluar los parámetros vitales, todo está alterado. Entonces pregunto, ¿viniste caminando? Ahí vine caminando. Luego, el sol del mediodía, ese sol fuerte, claro que el animal va a estar con los parámetros vitales. Entonces, eso es normal. Tenemos que tener buen sentido común también a la hora de hacer el examen físico. El tiempo de llenado capilar es muy importante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el tiempo de llenado capilar, él
es feito a través de la mucosa. Entonces va a mostrar deshidratación principalmente. Y aquí les voy a mostrar, miren, explicar cómo funciona. Gente, es apretar la encía del animal. Vamos a levantar y apretar la encía, ¿verdad? La mucosa. ¿Y qué va a pasar? Miren, cuando aprieto aquí, miren lo que sucede. Quedó blanco y ya se llenó, ¿verdad? Ya se puso rojito. Este es el tiempo de llenado capilar. Entonces, eso es lo que va a pasar en la encía del animal. Vamos a apretar, vamos a soltar y va a llenar. Tiene que llenar dentro de 2 segundos. Si pasó de 2 segundos, el animal está deshidratado. Entonces, evaluamos la hidratación también de esta forma. Además de evaluar la hidratación a través del pliegue del cuello, aquí, ¿no? Del cuellito. Entonces, jalamos la piel y tiene que volver lo más rápido posible también. Si tarda en volver, a veces jalamos al animal y está como una pasa, gente. Fue deshidratado, la piel no vuelve por nada. Se queda de la forma en que la jalamos. Se queda. El animal está muy deshidratado. También es una forma de evaluar la hidratación del animal. Hay algunas razas en las que hacer esto no resulta muy bien. Aquellas razas que son, ¿no? Que tienen más pliegues, que son más gorditas también. Ahí es un poco más complicado que jalemos esa pielita porque al final no hay. A veces es solo grasa. Él mató todo estirado ya. O entonces Shar-Pei, que tiene mucha piel también, es un poco complicado que jalemos, porque como jalemos va a quedar. Entonces, no podemos hacer ese tipo de evaluación en el pliegue de la piel. Entonces, vamos a las encías del animal, presionamos, soltamos, contamos 2 segundos. Si pasa de 2 segundos, puede estar deshidratado. Y aquí entonces, ¿no? Vamos allá. Dentro de las frecuencias cardíacas de los animales, de las especies. Vemos que hay algunas alteraciones ahí. Bueno, los perros entonces podemos considerar normal de 60. Hay 160 latidos por minuto, recordando que los perros grandes tendrán latidos más reducidos. Los gatos tienen una frecuencia cardíaca un poco mayor comparada con los perros. Entonces va a variar de 120 a 240 latidos por minuto. Los equinos de 28 a 40. Miren los animales de gran porte, gente, cómo los latidos son más reducidos. Entonces vamos a recordar también a los perros más grandes. Ellos tienen los latidos más reducidos también. Mira los equinos de 28 a 40 latidos por minuto, los bovinos de 60 a 80 latidos por minuto. Caprinos 95 a 120 latidos por minuto, los bovinos de 90 a 115 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria ahora. Vamos a tener aquí en los perros de 18 a 36. También observamos en la diapositiva anterior que también hay algunas consideraciones que van allí en 10 latidos, es decir, 10 movimientos respiratorios por minuto. Si usted va a investigar, hay varios artículos en los que tenemos algunas alteraciones para un poquito más, un poquito menos. Eso es normal, gente. Eso es normal. Lo que vamos a encontrar durante nuestros estudios, lo que necesitamos tener es un buen sentido común a la hora de hacer esta evaluación, principalmente dependiendo del estado en que llegó el animal a la clínica como vino. Eso va a variar mucho de acuerdo aquí con esta parte de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura del animal. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes sepan. Como aquí, mira, la temperatura corporal del animal. En esta tabla, en este artículo que encontré, dice que la temperatura normal va a variar de 37,5 del perro a 39,2. Pero yo considero normal hasta 42 grados también, porque es aquello que comenté, muchas veces no es algo patológico, sino influencia externa. Entonces, ¿cómo está la temperatura del ambiente? Si hace mucho calor,
si el animal quedó en un ambiente cerrado por mucho tiempo dentro del coche, si el animal vino caminando, hizo actividad física, eso influye y eso puede aumentar la temperatura corporal del animal. Y muchas veces puede llegar a 42 grados. El animal no tiene fiebre, sino con una hipertermia debida a una alteración externa que pronto comenzará a bajar. Mucosas. Gente, esto es muy importante que sepamos evaluar porque la mucosa nos trae tanta información. No tienen idea de lo importante que es saber hacer una evaluación correcta de la mucosa. Podemos evaluar la mucosa ocular, oral, vaginal y prepucial. La ocular y oral es la que más evaluamos. Bueno, la vaginal y prepucial podemos evaluar cuando el animal es bravo, cuando el animal es un poco más arisco, necesitamos poner bozal y hay aquellos animales a los que ni siquiera podemos ver. A veces el ojo cuando ponemos el bozal, aquellos que son braquicéfalos como el pug, como el bulldog, que el hocico ya está hacia adentro, no hay ni bozal que encaje bien allí. Y a veces ponemos el bozal y cubre todo el rostro del animal. El animal es bravo, ¿cómo vamos a evaluar la mucosa del ojo si a veces está tapada por el bozal y de la boca empeora, ¿no? Terminamos teniendo una gran dificultad. Entonces, si es una hembra, vamos a evaluar la mucosa vaginal. Si es un macho, vamos a evaluar la mucosa prepucial. ¿Y cómo hacemos esta evaluación de la vagina de la hembra? Simplemente abrimos la vagina y vamos a ver allí dentro cómo está la coloración de la mucosa. Simple. Y la mucosa prepucial es solo ir al prepucio en el pene del animal, bajarlo y observar también cómo está la coloración de la mucosa. Es bastante tranquilo, bastante fácil de hacer y también de evaluar estas mucosas. Tenemos ahora las variaciones de alteración de la mucosa. Tanto, ¿no? Podemos tener pálida y hipocorada, que son lo mismo, pálida e hipocorada. Podemos usar ambos nombres y está correcto. Entonces, una mucosa pálida, una mucosa hipocorada es lo mismo, la misma denominación. Entonces, para una mucosa, ¿no? Que no está coloreada, entonces está hipocorada o pálida, no está más blanquita. También tenemos la denominación congestiva, esa mucosa enrojecida. Mucosa cianótica, que es una mucosa más azulada, más violácea, y la mucosa equitérica, que es la mucosa amarillenta. Entonces aquí les voy a mostrar, miren, mucosa rosa es lo que queremos encontrar en la clínica. Entonces una mucosa sonrosada, ¿no? Una mucosa rosa, un poquito enrojecida, muy ligeramente. Entonces un animal saludable con la mucosa rosada, también la podemos llamar normocoloreada. Y aquí mira, mucosa congestiva. Esta primera imagen que estamos viendo aquí, ¿verdad? A mi lado izquierdo, una mucosa congestiva normalmente tiene esta coloración. Debido a la hipertermia, entonces el animal puede estar con hipertermia, intoxicación. En caso también de hemorragia, también podemos observar esta mucosa. Y la hipocorada, gente pálida, es cuando el animal no tiene sangre en el organismo, una anemia muy grave. Si veo la mucosa del animal así, ya hablo con el tutor. Probablemente es caso de transfusión de sangre. Este animal probablemente necesita una transfusión de una bolsa de sangre. Vamos a recolectar aquí su sangre para ver cómo está la situación. Y dependiendo de la situación, ya mantiene al animal internado. Dependiendo de su estado, ya se le envía al laboratorio, se mantiene al animal internado porque es muy probable que lo necesite de la transfusión de sangre. Y ahí un animal
con una mucosa de este tipo. Puede ser muchas veces por enfermedad del garrapata, leishmaniasis, también puede desarrollar esta anemia. Una hemorragia también, dependiendo del grado de esta hemorragia, el animal ya está perdiendo mucha sangre. Puede terminar teniendo esta mucosa también pálida. Una mucosa ictérica, que es esta mucosa amarillenta, ya nos da una dirección a problemas hepáticos principalmente. Entonces, un animal con problema hepático tiene este color. La mucosa de él, mucosa oral, mucosa ocular, la piel a veces se pone amarilla. Si observamos allí debajo del hocico de él, también observamos una coloración amarillenta. Entonces, es exceso de bilirrubina en la sangre. Entonces, ya me va a dirigir a un posible problema hepático. Ahora, ¿qué problema hepático es? Un cáncer en el hígado, una lipidosis hepática, una cirrosis, una leptospirosis, una infección, un problema infeccioso que terminó afectando el hígado del animal. También una cirrosis medicamentosa que ya he visto algunas veces por dar medicamento que no se debía al perro, ibuprofeno, paracetamol. Entonces, algunos medicamentos pueden, incluso si los das a veces por 5 días. 5 días, si lo vemos, en pocos días ya puede desarrollar una cirrosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que usamos. Siempre hay que preguntar al veterinario si se puede dar este tipo de medicamento. Una mucosa cianótica. Si el animal llega con esta mucosa, para mí, yo sé que tengo que correr al oxígeno. Este animal necesita oxígeno porque no hay oxigenación en el organismo. Y entonces esa falta de oxígeno puede ser por varios factores. Observa las vías aéreas. ¿Hay alguna obstrucción? ¿Hay alguna obstrucción en la boca, no? El animal a veces puede haber ingerido algún alimento, algún cuerpo extraño que quedó atrapado ahí, ¿no? Bueno, en la cavidad oral que no está consiguiendo respirar correctamente, está impidiendo el paso de aire. Entonces, tenemos que observar eso también. Si el animal tiene problema cardíaco, o entonces auscultar el corazón y ver, a veces el doctor ni sabe que el animal tiene problema cardíaco. Auscultar el corazón, coloca al animal en oxígeno y ausculta el corazón para ver cómo está ese latido cardíaco. Si no, primero estabiliza, pon al animal en oxígeno. Si es caso de intubar, dependiendo de si tu animal ha desmayado. En fin, primero hay que estabilizar, luego se pide el examen para que el animal lo haga cuando esté estabilizado. Siempre estabilizar al animal, luego hacer exámenes. Entonces, siempre estabilizar primero, principalmente si el animal tiene la mucosa así. Estabilicen al animal, gente. La auscultación abdominal es muy importante realmente, principalmente en perros, es decir, en animales de gran porte. Entonces, rumiantes, en equinos, principalmente aquellos que tienen cólico, ¿verdad? Los equinos ahí. Bueno, cuando vamos a hacer la auscultación abdominal, vamos a escuchar los movimientos intestinales. Entonces, son borborigmos, gente. Eso es lo que escuchamos. En los perros y gatos, ¿qué se exige? Sentido común. Entonces, la parte práctica, ¿verdad? Vale la pena escuchar qué está pasando, ¿verdad? El animal está con heces retenidas. Quiero escuchar aquí para ver si hay movimiento intestinal, para saber si puede ser un caso de obstrucción. Entonces, no siempre voy a escuchar el abdomen del animal, solo si realmente hay necesidad en ese momento, si es la queja principalmente de ese paciente. En el perro y en el gato vamos a esperar 2 movimientos en 1 minuto, eso es lo normal. Un movimiento en 1 minuto menos, ya tenemos una hipomotilidad, o también podemos tener una hipermotilidad en casos de diarrea. Entonces, en caso de diarrea, vamos a tener una hipermotilidad, vamos a tener más de 2 movimientos en 1 minuto. Así que tenemos esta situación en casos de diarrea.
Ahora, en los equinos y los rumiantes es muy importante hacer esa auscultación abdominal. Entonces es fundamental saber hacer esto cuando se trabaja con animales grandes. En los equinos vamos a auscultar en el cuadrante dorsal derecho y ventral vamos a auscultar allí, gente, la descarga ileocecal. De 2 a 4 descargas en 5 minutos y una descarga en 3 minutos. Es eso lo que necesitamos al escuchar, ¿ok? Bueno, una cosa que es importante que sepan también, gente, aquí me acordé del término, la auscultación. Muchas personas dicen escuchar, voy a escuchar el corazón, voy a escuchar aquí. Los movimientos intestinales, voy a escuchar el pulmón. Ahora ustedes van a cambiar para escuchar. Entonces, como están entrando en el área de la medicina veterinaria, ahora quiero que comiencen a usar los términos técnicos correctos. Entonces vamos a auscultar el abdomen del paciente. Voy a auscultar el corazón, ¿ok? Entonces queda esa sugerencia ahí. Entonces ya vamos a empezar a cambiar nuestro vocabulario. En los rumiantes vamos a auscultar el rumen. Muy importante, un órgano fundamental allí también, ¿verdad? En rumiantes. El sonido normal, gente, es en cascada. Es eso lo que vamos a escuchar en el rumen. Entonces, de 2 a 3, ¿verdad? Descargas en 2 minutos. Vamos a escuchar ese sonido de cascada. Cerrado, tranquilo hasta aquí, gente. Está tranquilo, ¿verdad? Tengo la certeza de que saldrán de esta inmersión sabiendo todo sobre la rutina clínica. Bueno, es muy importante saber evaluar correctamente la postura del animal. La postura nos aporta mucha información, gente. Entonces, en la postura vamos a observar si hay incomodidad, si el animal está incómodo, si se mueve todo el tiempo, si tiene dolor. Tocamos allí, hay una región aquí que le está causando dolor. Observamos que está en esa posición de comodidad principalmente. Si tiene un grado de insensibilidad, puede ser un signo neurológico. El animal a veces tiene un comportamiento que no es normal, como el head tilt, eso de la cabecita torcida, lo llamamos head tilt, es un signo neurológico. Entonces, esa posición, esa postura no es normal. Y el intento de confort sería la parte principalmente para el animal no está logrando respirar correctamente. El animal tiene la posición ortopneica, entonces una posición de confort, está intentando respirar, está jalando el aire. Muchas veces se queda con la cabeza erguida o entonces el gato, él se queda en esa posición ortopneica, así que se queda todo arqueado y con la cabecita erguida y se queda en esa posición intentando respirar, tratando de jalar aire. Eso es una posición de confort. En ese momento, él está buscando confort para respirar. O incluso cuando el animal tiene dolor, un cólico renal, se queda arqueado, esa posición duele menos. Miren esto, aquí les voy a mostrar un animal caminando, ¿verdad? Van a observar cómo es su caminar, gente, con una ataxia, con una debilidad en los miembros. Entonces, mira, observa al animal aquí en la imagen con debilidad en los miembros posteriores. Mira cómo se le entrelazan las piernas. Y la ataxia es una debilidad al andar, una debilidad en los miembros. Este animal tenía moquillo, entonces comenzó a presentar signos neurológicos. Entonces, este es un signo neurológico que el animal está presentando.
Ahora, la condición física, que es importante evaluar también. Si el animal está demasiado gordito, si está demasiado flaco, caquéctico, o si está en el peso ideal, en el índice corporal ideal. ¿Qué me va a indicar si el animal está en el índice corporal? Ideal, gente, además, en el peso ideal no es el peso de la balanza, sino el score de él, el score que él está presentando. Si el animal está cinturado, no está mostrando, ¿verdad? Costillas ahí, no estoy viendo los huesitos de la lomosacra, no estoy observando el hueso expuesto. Perfecto. Ahora si el animal ha perdido cintura, no tiene cuello, es una sola cosa, ¿verdad? Redondo, ese animal está obeso. Entonces es muy importante que sepamos hacer esa evaluación en ese momento. Y también eso puede orientarnos a hacer algunas solicitudes de exámenes. El animal con obesidad está predispuesto a diabetes, a problemas articulares, principalmente artritis, artrosis, a problemas de columna, principalmente aquellos perros que son rechonchitos, como los dashi, el salchicha. Entonces, el animal que tiene una columna más larga, bajito, si es obeso, va a perjudicar mucho su columna. Entonces es importante también evaluar el puntaje porque dependiendo de lo que el animal está presentando como señal clínica, puedo intentar ya concluir, buscar un examen clínico, un examen de laboratorio o un examen de imagen que pueda cerrar mi diagnóstico. Entonces, no si el animal es obeso, puedo solicitar ya una medición de glucemia, también puedo pedir una radiografía, dependiendo de cómo sea su animal, principalmente esos que son bajitos, ¿no? Que les encanta ahí. Ser obeso, gente, lo que más encuentro en mi rutina clínica son esos perritos pequeñitos, bajitos, gorditos. Y digo, ay Dios mío, pero mira esas piernitas, trato de conversar con el dueño y explicar cuán problemático es esto para el animal. Mira, si el animal permanece con este peso, desarrollará problemas articulares, desarrollará problemas en la columna. Entonces tendremos que hacer una dieta hasta que el tutor entienda que tiene que dejar de dar alimentos que no puede, el pan, la galleta, el exceso de bocadillos, en fin, porque a veces el tutor sufre más que el propio animal. Entonces es complicado intentar cambiar su rutina, pero la evaluación de la condición física es muy importante. O si el animal está demasiado delgado, ¿no? Nuestra, pero este animal está sin comer desde hace un buen tiempo, ¿no? No se está alimentando bien desde hace un buen tiempo. Claro que muchas veces si el animal es anciano puede ser la sarcopenia, ¿no? Entonces va perdiendo masa muscular, que es normal por pasar de edad. Entonces el animal cuando se va haciendo más viejo va perdiendo masa muscular. Ahora, si está muy flaco, el animal come bien. Y también si tiene una edad un poco más avanzada, podemos sospechar de enfermedad renal, por ejemplo. Una enfermedad renal normalmente hace que el animal pierda peso. A veces el animal come mucho, 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 pero no engorda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un análisis de sangre, una bioquímica ahí y pedir la función renal. Vamos a ver cómo está la función renal de ese animal. Es muy importante. Entonces, mira cómo la condición física del animal también puede darme algunas informaciones importantes para intentar llegar al diagnóstico. También es importante saber hacer una buena evaluación de la piel y pelaje del animal, de la piel y del pelo. Entonces vamos a observar allí, gente, en la piel del animal y en el pelo, cómo está el brillo, cuál es la calidad del pelo de ese animal. Muchas veces es un problema muy común en la rutina, gente. ¿Qué sucede? El tutor llega a mí y me dice así: cae pelo de mi animal todo el año, todo el tiempo cae pelo.
No hay un cambio específico, parece que está mudando de pelo todo el tiempo. Y entonces observo que no hay señal de ectoparásitos, de pulga, garrapata, ¿verdad? Que pueda hacer que el pelo se caiga también. Sarna, tutor, muchas veces suele dar el medicamento correctamente, ¿verdad? Para evitar estos ectoparásitos, estos ácaros. Y entonces pregunto, ¿cuál es el alimento que estás dando? Y muchas veces es ese alimento más barato que hay, ¿verdad? Genérico, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que sucede, gente? Una alimentación de mala calidad, ¿verdad? Con un aporte nutricional bajo, hará con que la calidad del pelo también se vea perjudicada, porque faltarán vitaminas, minerales, en fin, faltarán nutrientes esenciales para este animal. Muchas veces el pelo de su animal se cae todo el tiempo, todo el año, porque come una alimentación con un contenido nutricional bajo. Entonces es al cambiar a una alimentación mejor, un alimento mejor con una calidad mejor, ya termina haciendo que ese problema disminuya o pare completamente. Muchas veces hablo con el doctor, le digo, mira, su alimentación no es de las mejores, es un alimento de bajo contenido nutricional, de baja calidad. Las proteínas que contiene este alimento, ellas son, ¿no? Una proteína muy barata, ¿verdad? Entonces, de baja calidad incluso, y eso hará que su animal continúe teniendo esa pérdida de pelo recurrente porque le faltan nutrientes. Y entonces hablo con él, dos opciones, o vamos a cambiar el alimento por uno mejor, de una mejor calidad, o entonces vamos a asociar vitamina y su animal va a tomar vitamina por unos 3, 4 meses seguidos. Y muchas veces vale la pena cambiar la ración, gente, porque una vitamina para la piel y el pelo del animal es cara, cuesta más de 100 reales. Ahí el tutor va a pensar, bueno, voy a tener que comprar esta vitamina por 3, 4 meses, entonces el tratamiento al principio va a costar alrededor de unos 400 y poco, más o menos. Entonces vale mucho más la pena comprar un alimento de mejor calidad, gastarás mucho menos y su animal también le agradecerá, además de darle una alimentación más sabrosa, la calidad del pelaje mejorará bastante. Entonces la alimentación influye mucho, de verdad. Bueno, observemos si hay alopecia, si hay una zona con falta de pelo o total incluso falta de pelo en todo el cuerpo del animal. ¿O qué puede estar sucediendo? Puede ser un problema de ácaros o también un problema hormonal. Eso puede ocurrir. Si hay epilación facilitada, presencia de ectoparásitos, si el animal se está rascando mucho, observa. Tuve un animal que estaba completamente rojo, gente, muy rojo, lleno de bolitas así. Y entonces cuando fui a ver la parte ventral, ahí en el abdomen del animal, vi varias pulguitas pasando. Yo dije, mira, tu animal tiene alergia a las pulgas. Probablemente eran muchas pulguitas pasando por el abdomen, entonces está causando una reacción alérgica aquí en la piel de su animal. Iniciamos el medicamento para pulga, ricarpato, en fin, esos tratamientos, Simpálico, Nexgarde, Bravecto, que nos encantan. El animal lo tomó. También usé un champú medicamentoso porque desarrolló una infección secundaria a esta alergia. El animal se rascaba mucho, terminó infectándose y causando heridas en la piel. Una semana después, el animal regresó a la consulta. Estaba impecable, de verdad, estaba increíble. Su piel y el pelaje ya estaban empezando a crecer también. Si tiene lesiones en la piel, tenemos que observar si hay lesiones. Si hay secreción, normalmente cuando hay secreción en la piel, estamos lidiando con una infección bacteriana.
Ahí ya nosotros, opa, ya observa hacia qué rumbo vamos a seguir allí en el tratamiento. Focando, ¿verdad? Voy a coger un champú que tiene antibiótico en su composición. Si hay hematoma, si hay aumento de volumen, el edema ahí en la piel. Entonces tenemos que observar todo eso. Muy importante, ¿cómo está la forma abdominal de este animal? ¿Está normal o está distendida? Si está distendida, puede ser tanto ascitis líquido en el abdomen como también un embarazo. Entonces, no, entonces observar, tomaste a este animal de la calle, tu animal se escapó en celo y volvió después así, o entonces el animal de repente apareció con ese abdomen, de esa manera quedó así, ¿no? Puede ser líquido en el abdomen. Y ahí va. Acabaré dirigiéndome también a solicitar algunos exámenes. Probablemente solicitaré una ecografía, examen del corazón, examen del hígado, porque son órganos que pueden causar líquido libre en el abdomen. Entonces necesitamos pedir esos exámenes al tutor. Entonces es muy importante que también evaluemos, palpemos el abdomen también, no solo la forma, ¿verdad? Cómo está la forma abdominal, pero palpar para ver si el animal siente algún dolor. El animal cuando tiene piometra, por ejemplo, la hembra con infección en el útero, cuando palpamos el abdomen, ella termina contrayendo el abdomen, observamos que el animal tiene dolor. También cuando el animal está obstruido, el gato principalmente, al tocarle el abdomen casi quiere matarnos, pobre. Entonces también vamos a palpar la vejiga del animal para observar si está llena, si está vacía. Entonces es importante hacer esta evaluación también al momento de palpar para poder sentir. ¿Y cómo vamos a poder sentir, gente? Entrenando. Entonces, entrenen, hay que palpar de verdad, usar el tacto. Entonces, en la medicina, tanto en la medicina humana como en la veterinaria principalmente, en la medicina veterinaria usamos mucho nuestro tacto, palpando, ganglio linfático, palpando. Las vísceras, el riñón, si sentimos el riñón, si uno está más aumentado que el otro, la vejiga, el intestino también, el animal que puede tener fecaloma. Palpa para ver si puedes sentir las heces. Mira, hay heces aquí para salir. O entonces también observamos si hay heces pastosas, si hay gases, si el abdomen está distendido por gases. También escuchamos ese sonido timpánico. Solo golpear en el abdomen, observamos si pueden ser gases lo que está haciendo que el animal tenga malestar, ¿verdad? Entonces es muy importante usar nuestro tacto y nuestro buen sentido también. Bueno, la palpación abdominal se pueden palpar tanto las vísceras intestinales, como mencioné, para ver si hay fecalomas, principalmente las heces, ellas se endurecen, podemos sentir bien las heces, el estómago, si tiene gases, también podemos sentirlo aumentado. Si la vejiga tiene contenido, si está bien distendida, la vamos a sentir de maravilla, especialmente en un gato obstruido, porque un gato es experto en obstruirse, ¿verdad? El vaso, si está aumentado, también podemos sentir el vaso. El vaso está al lado del estómago, gente. Entonces, al lado izquierdo, ¿verdad? Del estómago allí, bien adherido, debajo del estómago, podemos sentirlo si está muy aumentado. Una vez lo sentí, me quedé así, sorprendida, porque el vaso estaba enorme. Me quedé sorprendida. Cuando lo sentí fue un caso así porque es difícil que lo logremos, incluso cuando está grande. Aún así, a veces puede ser un poco más complicado de palpar. Cuando lo sentí dije, no es posible. El vaso, cuando se hizo el ultrasonido, estaba con un tumor, gente, en el vaso. Era un tumor enorme. Nuestra, realmente muy grande. Los riñones de la felina son muy fáciles de palpar. Entonces, durante la palpación abdominal, el paciente puede presentar algunos signos relacionados con el dolor. Entonces, el animal puede querer reaccionar, el gato puede querer atacarte, puede querer morder,
o puede simplemente refunfuñar, porque hay algunos gatos que son un amorcito, entonces puede quedarse simplemente ahí vocalizando. Una tensión abdominal, el paciente puede mantener el abdomen tenso y duro, entonces eso también puede indicar que el animal tiene un malestar, una incomodidad, un dolor. Pensar siempre en piometra cuando el animal no es esterilizado en las hembras. Entonces, la vocalización durante la palpación puede mostrarnos dolor. El intento de morder, atacar, gruñir también puede mostrarnos que el animal tiene dolor en la palpación abdominal. Entonces, la palpación abdominal es muy importante y necesita ser realizada. Incluso en una simple vacuna, debemos tener el hábito de hacer el examen físico. Examen clínico completo. Aconsejo a todo el mundo hacerlo, incluso en una simple vacuna. Ahora, los ganglios linfáticos. Bueno, los ganglios linfáticos palpables de un animal son el submandibular, el preescapular y el popliteo. Ahora, lo que podemos sentir cuando está reactivo, cuando está aumentado, es el axilar y el inguinal. Es lo que podemos sentir cuando está aumentado, cuando está alterado. Ahora, ¿por qué es importante saber hacer la evaluación? La palpación de los linfonodos. El ganglio linfático es un órgano muy importante porque aumenta principalmente cuando hay alguna alteración en el organismo. Entonces, cuando hay alguna infección o a veces cuando el animal tiene alguna neoplasia, un linfoma principalmente. El linfoma hace que el animal tenga un ganglio linfático muy aumentado y el linfoma es un cáncer maligno. Nosotros, claro que al palpar vamos a evaluará y verá que hay una alteración significativa y realizará exámenes complementarios para cerrar el diagnóstico. Además del linfoma, podemos terminar diagnosticando no, ¿verdad? Nos va a dirigir a que hay algo incorrecto ocurriendo en ese organismo del animal, de ese paciente. Entonces vamos a pedir exámenes, vamos a pedir un chequeo porque hay algo mal, ya que el ganglio linfático está alterado, su tamaño es mayor de lo que debería, principalmente el submandibular, el preescapular y el popliteo. Ustedes van a observar, sobre todo en el momento de la práctica, entonces van a practicar bastante, van a palpar mucho a su animalito, va a palpar el animal de todo el mundo, gente, y cuando agarre un animal que tiene el linfonodo alterado, va a notar la diferencia. Entonces, wow, no es así como suelo sentir el linfonodo, y principalmente aquellos que solo podemos palpar cuando están aumentados, el axilar y el inguinal. Entonces, tenemos que estar atentos cuando estos están reactivos, están aumentados, porque puede haber algo mal en el organismo. Y aquí les voy a mostrar un video para que observen cómo se hace un examen clínico y la palpación. Dos ganglios linfáticos. Inspección de las mucosas. Para la inspección de la mucosa ocular, se debe ejercer una ligera presión sobre el párpado superior y retraer el párpado inferior. Para la inspección de la mucosa oral, se debe retraer el labio superior, aprovechando este momento para observar el tiempo de llenado capilar. La auscultación cardiopulmonar. Presten atención a la correcta colocación de los estetoscopios. La auscultación cardíaca debe abarcar las regiones correspondientes a las válvulas aórtica, pulmonar y mitral, además de evaluar el ritmo, la frecuencia y la intensidad de los latidos cardíacos.
La auscultación pulmonar debe tener como objetivo la detección de ruidos pulmonares no fisiológicos, tales como estertores, sibilancias, estridores y atenuación de los sonidos pulmonares. Se deben auscultar al menos 3 puntos en cada hemitórax. Si el animal está jadeando, puedes cerrarle la boca manualmente, forzándola a respirar por la nariz y así facilitar la auscultación. Palpación de ganglios linfáticos. Se deben palpar los ganglios linfáticos, heterofaringeos. Estudiantes, antes de que continuemos con el contenido, aprovecharé para aclarar algunas cuestiones puntuales del curso. Como saben, ayer abrimos la oportunidad para quienes quisieran adquirir la certificación de forma anticipada y estoy muy contenta de que decenas de personas ya hayan adquirido el documento que prueba que estudiaron conmigo. A pesar de que expliqué en la clase de ayer que nuestra institución está legalmente registrada por el Ministerio de Educación, de que mencioné que nuestros certificados tienen 3 códigos QR, uno de los cuales dirige al sitio de consulta pública, donde su nombre quedará disponible para siempre, comprobando la autenticidad de su formación. Aún así, hay personas que no comprenden la seriedad de nuestro trabajo. Para que se hagan una idea, hasta mi registro como médica veterinaria aparece en la certificación de ustedes, porque hoy en día hay personas que imparten cursos sin siquiera estar tituladas en nada. Aquí en nuestra institución debemos cumplir con varios mecanismos y requisitos de los órganos reguladores para emitir estos documentos. Y sé que deben haber muchas personas que piensan que simplemente cambiamos los nombres de los estudiantes en el documento, pero eso está muy lejos de la realidad. Si fuera así, todo sería mucho más fácil. Este es el motivo por el cual abrimos las ventas de la certificación ayer, porque hay todo un proceso, un organigrama de trabajo que involucra a 8 personas de diferentes departamentos de nuestra institución y de los órganos reguladores. Miren, primero necesitamos homologar el documento, registrarlo internamente en nuestros sistemas educativos. Luego necesitamos verificar los datos para asegurarnos de que no haya errores, porque sucede que muchos estudiantes al momento de comprar le escriben mal su nombre y eso representa un gran problema. Si hay alguna inconsistencia, todo el proceso vuelve al inicio y debe hacerse nuevamente. Todo tiene que estar correcto para que los órganos reguladores puedan liberar los nombres para la consulta pública. Por eso abrimos las ventas de la certificación ayer. Cuanto antes la adquieran, antes podremos entregar las certificaciones debidamente homologadas, recordándoles una vez más que tienen validez en todo el territorio latinoamericano, excepto en Cuba y Venezuela. Así que voy a enfatizar una vez más, pueden adquirir la certificación hasta el viernes. Ese es el plazo para que todos puedan comprarla. Pero recuerden que hay todo este trámite. Entonces, si deciden comprar mañana o al final de la semana, probablemente habrá una fila de personas delante de ustedes y la emisión de su documento demorará un poco. Les pido amablemente que quienes ya hayan decidido comprar la certificación lo hagan ahora para que podamos entregarla lo antes posible sin ningún tipo de retraso, ¿de acuerdo? Algo más que casi se me olvidaba. Muchos estudiantes, cuando reciben el documento, lo imprimen y casi todos los días recibo fotos de mis queridos estudiantes sosteniendo la certificación y esas fotos las comparto en mis historias de Instagram. De hecho, solo de la semana pasada
Hasta hoy, más de 130 personas me han enviado sus fotos. Miren qué lindas fotos. Así que, si ya recibieron su documento homologado y se sienten cómodos, envíenme su foto por WhatsApp o en los mensajes de Instagram y la repostearé. Creo firmemente que nuestros logros deben ser celebrados y vistos por todos, así que me encanta recibir estos registros y también el cariño de cada estudiante que me agradece por el curso. Es por esto que hago lo que hago con tanto entusiasmo. Leí una pregunta en los comentarios. Profesora Roberta, ¿y si pierdo el documento digital de la certificación? No se preocupen, que nuestro equipo emitirá otro para ustedes sin costo alguno. Una vez que compren la certificación, es suya para siempre. Si la pierden, solo hablen con nuestro equipo y les enviaremos una copia. Mi equipo colocará aquí en los comentarios el enlace para adquirir el certificado, recordando que quienes lo adquieran tendrán acceso a las grabaciones del curso de forma permanente, vitalicio. Así que hagan clic en el enlace y aseguren el suyo, estudiantes. Bueno, volvamos al contenido de la clase, como estaba diciendo, ¿eh? Ese video está muy bueno, así que les dejo la recomendación. Todo lo que comenté aquí sobre evaluación para que lo repitan, gente. ¿Qué tan importante es que lo repitan también en sus casas con los animales? Porque ellos terminan siendo nuestros conejillos de Indias, ¿verdad? Entonces, es en este momento que necesitas tomar los animales de toda la familia para empezar a entrenar. Palpación, principalmente el tacto, al escuchar para saber qué es normal para cuando lleguemos allí en la hora de trabajar, estemos en la práctica, ¿no? Al escuchar ese corazón y decir, vaya, no es así como es el latido cardíaco. ¿Hay alguna alteración aquí en ese corazoncito? Bueno, ahora los linfonodos, ¿no? De animales de gran porte, los equinos aquí, gente, son grandes principalmente por el tamaño del animal, ¿no? Son linfonodos grandes, son palpables solo el mandibular y palpables cuando están reactivos, aumentados. Son el retrofaringeo, el preescapular y el precrural, gente. Estos solo los podemos palpar cuando están aumentados. Y aquí la evaluación clínica en equinos para que ustedes observen cómo se hace. Amigos que gustan de los grandes, ¿verdad? De caballos principalmente, es un área muy buena, ¿eh? En verdad es difícil hablar de un área de la veterinaria que no sea buena. Hay mercado para todos. Evaluación clínica en equinos. Voy a mostrarles la parte clínica que evaluamos. Entonces, primero la auscultación, tanto cardíaca como química. O pulmón de ellos es bastante grande, entonces escogemos por lo menos unos 4 o 5 puntos de cada lado. Entonces, pulmón izquierdo, pulmón derecho. Otra cosa que suelo observar bastante es la parte de los cascos, los 4. Falta la parte de casqueado, la parte delantera, la parte trasera. Evaluar también. Vine aquí para venir a la cabeza, echar un vistazo a las orejas, ver si no hay heridas, cosas así. La parte de los ojos, la conjuntiva. Expone el tercer párpado que queda muy evidente. La parte de la boca tiene una mucosa. Aquí vemos el tiempo de llenado capilar. Ver si está todo bien. Ver la parte de los dientes. En equinos solemos pasar la mano aquí en los dientes de atrás para ver si hay alguna punta que pueda lastimar la parte de la mejilla en la parte interna. Aquí palpamos la parte de los ganglios linfáticos.
ver con quién están, si están infartados o no, y además ver cómo está la condición corporal, ver si el animal está gordo, si el animal está flaco. Entonces, este es un chequeo general que realizamos en los equinos. Hasta luego. Entonces, aquí está la evaluación clínica en equinos. Necesitamos saber principalmente quién va a trabajar con estos animales. Y quiero saber quién quiere trabajar con caballos aquí, gente. Es un área muy buena. Yo también estoy apasionada por estos animales. Bueno, es difícil, ¿verdad? A quien le gustan los animales, nos cuesta elegir solo una especie para querer. Yo trabajo, por ejemplo, con animales silvestres que me apasionan, pero también amo a los gatos y tengo una pasión tan grande por ellos. ¿Quién entiende, verdad? Bueno, características respiratorias que necesitamos saber. Eupnea, taquipnea y bradipnea. Bueno, gente, eupnea, respiración, ¿ok? ¿No? Normal. Taquipnea, la respiración cuando está acelerada, entonces el animal que está jadeando. Bradipnea es una respiración con movimientos respiratorios también disminuidos. Diaspinea es una dificultad para respirar. El animal tiene dificultad para respirar. Y cuando el animal tiene secreción también respiratoria. Entonces necesitamos principalmente en el momento de hacer esta evaluación respiratoria, intentar observar cómo está esa parte de las vías aéreas. ¿Entendido? Entonces primero observa si está obstruida, si hay secreción, cuál es el color de esa secreción, si es una secreción más verdosa, si es una secreción más rojiza, porque también hay algunas neoplasias que afectan esta parte nasal. Ya me encontré con algunas, gente. Pues sí, y si crees que nunca me ha pasado a mí, te pasa a ti. Es increíble. Y aquí, miren, eso es lo que quiero que me respondan. Este tipo de respiración, ¿ustedes creen que lo llamamos aquí? Miren, acabo de decirlo, es una respiración que llamamos de, mira, animal jadeante, ¿verdad? Movimientos respiratorios altos. Es una respiración que llamamos taquipnea. Entonces llamamos de taquipnea. Animal con una dificultad para respirar, una disnea. Mira esto. Mira cómo el animal está inhalando aire para respirar. Está teniendo dificultad respiratoria. Aquí otra ave con taquipnea. El movimiento respiratorio está acelerado. El animal está encorvado y observamos que también tiene incomodidad para respirar. Este animal tenía líquido en el abdomen, en la cavidad. Tenía líquido porque tenía un problema en el hígado. Bueno, gente, dejé algunos ejercicios aquí que quiero que me respondan. Entonces, mira, quien asistió a la clase podrá responder. Y vamos a responder en nuestra segunda clase. Ya voy a comenzar respondiendo estos ejercicios con ustedes. Finalizamos aquí nuestra primera clase de semiología y conceptos. Espero que les haya gustado. Y aquí quedan estos ejercicios que quiero que respondan porque quiero responder con ustedes. En la próxima clase, ¿ok? Próxima clase, contención. Vamos a hablar sobre contención en pequeños animales, perros, gatos, grandes animales y animales silvestres también, tanto contención física como contención química. Estoy seguro de que les van a encantar, entonces los espero en nuestra próxima clase.